Placeres de la lectura. Se trata de un programa al que podemos definir como un espacio, o mejor como un universo pleno de momentos, hasta podríamos decir de prodigiosos instantes, que se irán deslizando como efecto o resultado del encuentro de palabras, a partir del diálogo que entablamos con el autor de una obra. Sí, porque aquí tendremos ese privilegio, conocer la obra primero a través de su creador, para luego leerla placenteramente. Hoy en Placeres de la Lectura nos visita una escritora, madre, abuela, que al cabo de la vida tuvo que suspender por un tiempo una gran pasión. Esa pasión era por las letras, y las retomó, obviamente, como decía, con el tiempo, a través del tiempo, y hoy nos visita y está con nosotros. Su nombre es Lidia Legascue. Bienvenida, Lidia. Gracias, muchas gracias. Bueno, Lidia es madre de 4 hijos hermosos, ya crecidos, y rescato este dato biográfico porque precisamente la crianza de los hijos significa esas circunstancias o esos avatares en la vida que a veces nos hacen dejar en stand-by, digamos, o detener el proceso o la dedicación, ¿no?, hacia alguna pasión, hacia esas cosas que a veces nos gustan mucho, como puede ser el arte, en este caso la escritura. Sin embargo, bueno, el tiempo pasa y podemos volver a dedicarnos y no abandonar precisamente las cosas que nos hacen bien y perfeccionarlas, ¿no? Y yo creo que es el caso de Lidia, ¿puede ser? Sí, sí, precisamente porque el ser madre trae como todo un halo de familia, de hogar y de muchas tareas que a veces uno no puede obviar. Entonces, lo que en la juventud, en la adolescencia, en la niñez es el refugio de escribir, de tener una idea y plasmarla y disfrutar con eso, hay que dejarlo un poquito de lado. Pero creo que eso está siempre latente en uno, el querer escribir, el tener imaginación, el crear historias, imaginarse cosas que después resultan en libros, ¿no? Que pueden plasmarse en algún... En tu caso, fundamentalmente el relato es el que más ocupa, digamos, dentro de los géneros literarios, el que más ocupa tu energía, llamémosle, ¿no? Sí. O tu dedicación. Bueno, Lidia no ha nacido en Mendoza, ha nacido en otra provincia, en Buenos Aires, pero ya está entre nosotras, sintiéndose una sanrafaelina más desde hace un buen tiempo. 30 años. 30 años. Ya toda una vida también. Toda una vida. Sí, yo me siento sanrafaelina porque apenas llegué, me aclimaté, lo sentí como mi lugar, nunca extrañé mi otra provincia y realmente me sentí siempre cómoda y la disfruté. Disfruté esta provincia, el lugar, el entorno, la naturaleza, la gente. Entonces uno se adapta y muy bien. Me adapté muy bien y me siento mendocina. Al cabo del tiempo, y ya en San Rafael, Lidia estudia teatro, cursa el profesorado de teatro en el Instituto Profesorado de Arte, IPA, y bueno, se gradúa, da clases y te jubilas de eso. Sí, yo en realidad estudié muy grande, ¿no? Entonces no hice muchos años de docencia porque me recibí grande, pero empecé a dar clase y di clase hasta los 64 años más o menos, y entonces ahí es que retomo cuando empiezo a tener contacto con los niños, con la escuela, y quiero ejercitar el arte teatral y los cuentos y todo lo que tiene que ver con la literatura. Me encuentro con que no tengo material
que me guste, que sea adecuado porque cada niño tiene su idiosincrasia y cada edad. Entonces empiezo a escribir, retomo otra vez algunos textos que sí estaban escritos, que estaban editados, y otras cosas que voy inventando para los chicos, y así surgió de vuelta. Y entonces ahí ya me dediqué a hacer relatos, porque eran tratar de hacer relatos para los distintos cursos, para las distintas escuelas, y ahí después, bueno, continúo después con relatos un poco para más mayorcitos, ¿no? Bueno, Lidia nos está diciendo, de alguna manera, otra de las dedicaciones que ella tiene, porque digamos que no es una persona que se quede con pocas actividades. Una de ellas, bueno, es el teatro, pero nos estaba haciendo mención a la narrativa también oral, ¿no? Que es una de las dedicaciones de Lidia. ¿Qué es lo que más te gusta, digamos, de esta costumbre ancestral que es la narración oral? Y todo, porque para mí es mágico, es algo. Nosotras, bueno, tenemos el grupo de las narrativas, así que... Como verán, tenemos algunas cosas en común. Tenemos algunas cosas en común, unas cuantas, y compartimos muchas horas ensayando, escribiendo a veces las cosas para después poder armar un espectáculo, y realmente yo disfruto todo, porque si bien a veces como cada vez que uno estrena algo, ya sea una obra de teatro, ya sea una canción, un poema, una narración, siempre hay nervios, hay ensayos y las cosas nunca salen del todo bien, hasta el último ensayo. En las obras de teatro pasa lo mismo. Pero cuando estoy haciéndolo, cuando estoy narrando un cuento, es para mí mágico el contacto, la energía con la gente. A mí me gusta mirarlos, si bien es cierto que en teatro se enseñaba, por lo menos antes, a poner una cuarta pared, para no cohibirse, para no entrar en timidez, entonces ignorar al público. Pero a mí me encanta mirarlos y me encanta verlos y siento como una energía de un va y viene, ¿no? Un ida y vuelta con el público, una comunicación que a mí me conmueve, porque yo siento que soy feliz transmitiendo y que ellos son felices escuchando, y me parece que eso es tan humano, me parece que es una de las actitudes más humanas que hemos perdido. Sí, porque evidentemente esta comunicación verbal, este tipo de comunicación es ancestral, se ha servido, digamos, para transmitir valores, para transmitir conocimientos, y como dice bien Lidia, la hemos perdido en parte. Por suerte se está retomando. Hay grandes movidas mundiales en esto, ¿no? Sí, creo que sí. He escuchado que en otros países, en Centroamérica, en Europa, en África, la gente está muy ansiosa de escuchar relatos, de escuchar narraciones, poemas, y que aprecia mucho eso. Veo que acá todavía eso cuesta un poco, pero creo que la gente, después de la pandemia, digamos, ha quedado como muy aislada, y mucha gente ha extrañado mucho el contacto social, los amigos, las reuniones, y los ha retomado con fuerza. Hay gente que no, que se ha retraído mucho más, pero que necesitamos eso, como seres humanos nos alimenta el contacto y la palabra. A veces me da ganas de ir a las plazas y contar cuentos, aunque no me escuchen. Digo, alguno me va a escuchar y alguno se va a acercar, y contarles lo que sea, cualquier cuento o narración, y dejarles un mensaje, una palabra alentadora, y la cercanía, ¿no? De decir, somos humanos y lo que nos hace humanos es la palabra, el idioma. Es el idioma, ¿no? Y es la comunicación, ¿no? La comunicación. Bueno, hay una agrupación a la que perteneces en esto de narrar. ¿Cómo se llama? Narradivas. Y eso fue, la palabra narradivas la creó Gracielita, porque... Que vengo a ser yo. Éramos unas 4 chicas, de nuestras edades, por supuesto. Entonces, jóvenes. Dijimos, bueno, tiremos un nombre. Una dio un nombre, otra. Ella dijo narrativas, y yo, por lo menos, yo dije, ay, sí. Eso es justamente. Sí, porque ¿cuál sería la palabra justa o la que se hubiera estilado? Por las edades, narradoras, abuelas narradoras, pero no era para nosotros eso, ¿no? No.
nos creímos divas y somos divas. Entonces me quedó ese nombre, todos dijimos, sí, ese, narra divas. Se escribe muy especialmente porque... Sí, que la D con mayúscula en el medio, y sí, todo para junto, acentuar ¿sí? que somos divas, sí. Y bueno, eso nos dio mucha vida a nosotros también. Sí. De animarnos. Hemos generado vínculos, hemos generado interés en nosotras, expectativas realmente, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer? Es que no hay nada más ¿Qué lindo proyecto, no? Sí. Que tener proyectos. Sí, ¿no? a cualquier edad. A cualquier pero edad. sobre todo, sí, sobre todo en esta edad. Tener proyectos. Un amigo me dijo hace unos años, cuando estaba terminando el año, ¿y qué proyectos tenés para el año que viene? Entonces yo le dije, esto, aquello. Me dijo, muy bien, porque siempre hay que tener proyectos para el año que empieza, porque eso te da también energía, te da empuje y la posibilidad de estar creando y viviendo. Sí, ese proyecto tiene que ver con el arte, vale el doble, diría yo. También, ¿no? sí, por supuesto. Nuestra escritora de hoy también pertenece a otra agrupación, ya teatral específicamente, un elenco. Y este elenco se llama Rusticana. Contanos un poco de Rusticana, cómo son las obras que presentan. Es un elenco que ya tiene una década aproximadamente. Sí, más también. La directora dice que hace 15 años, y es probable que ella tenga registros de eso. Yo no estoy segura, pero creo en ella. Y bueno, ella empezó en un local muy chiquitito en la calle Moreno y una amiga me invitó, me dijo, hay una chica que va a dar teatro, ¿te querés sumar? Y yo ya era profesora de teatro, pero no actuaba porque no tenía ninguna posibilidad de actuar, daba clases de teatro en las escuelas nada más y algunas clases particulares di, pero más que nada con los chicos en las escuelas. Y le dije enseguida que sí, pero yo no les dije que era actriz y que era profesora de teatro, porque me dio vergüenza. Yo digo, no, si hay una profesora recibida también en el IPA, que es Patricia Sile. Que es Patricia Sile. Muy carismática. Muy carismática, con muchísima energía, realmente con muchas ganas de hacer, con muchos proyectos. Bueno, entonces voy y me presento y empezamos. Y ella nos dice, chicas, para nosotras que somos grandes, lo ideal es que nos empecemos a escribir nuestra propia letra. Yo les tiro una idea, otra idea, dos, tres ideas y ustedes elijan. Y así empezamos y cada una fue armando su personaje. Y desde entonces nos juntamos siempre una vez por año. Si la obra se exhibe mucho más, por ahí dura 2 años, pero las obras que hicimos siempre fueron escritas por nosotras. Con Patricia tirando idea, dando el pie, la letra para empezar, y después cada uno se fue escribiendo su personaje. Lo más parecido, podríamos decir, a lo que es el teatro comunitario, si bien tiene algunas otras características, el teatro comunitario, ¿no? Que parte o de un barrio o de un pueblo. Es algo normalmente tienen un número de actores masivos, porque obviamente es la comunidad la que está actuando, y tiene que ver con sus vivencias, con su identidad. Pero hay algo creo que sí los caracteriza. También la puesta en escena y la indumentaria es preparada comunitariamente. Y en este caso, también apuntando, ¿no?, a las épocas de pocos recursos, en eso sí tienen que ser como el teatro comunitario, o sea, ustedes... no tenemos muchos recursos. Y tienen que prepararse esas puestas en escena de una manera... y casera, digamos. Casera. Así muy... En una época estuvimos mucho en la Casa del Maestro, hicimos varias obras de teatro ahí, hasta que después tuvieron ellos otra dinámica y creo que la alquilaron a un gremio o algo así, y entonces, bueno, buscamos otros lugares, pero siempre encontramos un lugar donde hacer teatro, ensayar y también después presentar las obras. Y por suerte, con la última obra hemos tenido... mucha repercusión. ¿Cómo se llama? Me encanta el título de esa obra. Era un problema de medias desparejas, que siempre uno pierde una media y le queda una sola. Entonces, como el tema empezaba así, le pusimos ¿y a dónde van a parar las medias guachas? Porque siempre es un misterio. Uno pone 2 en el lavarropa y sale una. ¿Dónde va a parar esa? La verdad que fue un éxito porque eso es algo que le pasa a todos. Todos tenemos ese problema. Hay personas que son muy ordenadas, sumamente ordenadas, pero es un misterio. Y eso dio lugar
a la trama de la obra, que es una familia disruptiva, donde hay muchas medias guachas, ¿sí? Y hay que encontrarle la pareja. Es todo un tema. Sí, tiene drama y también es comedia, ¿no? Como se estila ahora, ¿no? Con un final de comedia, pero también con pasos o tramos dramáticos y serios, ¿no? Sí, con Muy temas muy interesante. serios, con problemas que hemos vivido como sociedad. Esto de los ocultamientos, del callar, del mentir. Y realmente creo que es un tema que todos conocemos, aunque no lo hayamos vivido en nuestra propia familia, pero conocemos a alguien. Y bueno, es muy divertida, la obra es graciosa, es de humor, pero también tiene un fondo dramático de una carencia que hay que resolver, hay que recuperar no solo la identidad, sino también ser auténtico y dejar los ocultamientos y cosas que eran muy comunes. Ahora todo más de frente, ¿no? La gente aprendió a decir la Pero verdad. quedan muchos sesgos todavía Sí. por ahí escondidos. En cuanto a lo literario, nuestra escritora también abraza varios géneros. Bueno, como decíamos, la narrativa, que para ella es muy, además es útil, ¿no? Con ella resuelve un tema a la hora de elegir, por ejemplo, en la narración oral, relatos para distintos segmentos, digamos, etarios, y en la búsqueda, una no solo que lleva mucho tiempo, sino que no termina a veces de convencer. Entonces se soluciona creando, y ella lo hace muy bien. Por otro lado, también está la poesía, y también lo que sería la dramaturgia, obviamente, ¿no? Que sería la escritura del teatro. Y bueno, en esto podemos matizar un poco para conocer a nuestra escritora como poeta, ¿no? A partir de una poesía que se llama Refugio. La casa es un suave nido, casa tibia, casa madre, casa muelle, andén sin rieles, casa padre, que expulsa la soledad del día que se hizo largo y del mundo te defiende, consuelo de las fatigas, refugio de las familias, olor a azúcar quemada y elixires de la abuela. Casa que rompe cadenas de rutinas carceleras, cuando después del trabajo esas paredes te esperan. Casa que extiende los bordes de las achicadas mesas porque se fueron muy lejos. Ya no somos un montón, pero en verano se acercan. Casa mía. Traes de regreso genuino lo que había alejado el tiempo. Calientas el corazón de los hijos y los nietos. Por eso te quiero, casa, porque siempre de regreso me estás trayendo las voces de los que un día se fueron. Es la casa de todos, ¿no? Esa casa que guardamos en el corazón, en la memoria. Y en ella, bueno, vamos a destacar algunos recursos, como por ejemplo, no sé, las figuras sinestésicas, ¿no? De casa es un suave, la casa es un suave nido. Acá, bueno, ya hay una comparación, casa y con nido, ¿no? Pero además este término suave, ¿no? Por un lado son figuras visuales, casa y nido, y suave hace que aparezca, digamos, otra figura que es la táctil, perdón. Y bueno, esto la transforma en una figura sinestésica, ¿no? Donde entran o se mezclan dos figuras. Pues la casa tibia, casa madre, casa padre, es decir, esa casa de paterna, materna, ¿no? Donde se encuentra la calidez de quienes nos crean. Y estas otras figuras me encantan, así, casa muelle, andén sin rieles. Es como, bueno, son figuras que tienen que ver con el agua, tienen que ver con la tierra también, pero bueno, es donde se arriba
y de donde parte, ¿no? Personas, cosas, pensamientos, sentimientos, bueno, tantas cosas, ¿no? También me gustó esta otra nueva definición del título de la poesía, que es refugio. Dice, del día que se hizo largo y del mundo te defiende. Es la casa hogar, ¿no? Para mí no es esa casa donde se pernocta o se come simplemente, ¿no? Es la casa que te espera, la casa que te acoge, la casa que te da tibieza, porque uno a veces llega de afuera, quizás seas un viajero que viene de otra provincia o no, y si te pasó algo en el día, la casa te recibe, te está esperando. Por más fría que esté en el momento, ¿no? Sí. La calidez no tiene que ver con la temperatura. No, tiene que ver con esa emoción que uno siente, de sentirse seguro en la casa. Bueno, mis hijos me han dicho, los que no viven en Mendoza, que bueno, que es su casa, entonces ellos vuelven a su casa, por más que tienen sus hogares en otros lados, han creado su familia y viven en otra provincia, pero vuelven a la casa familiar que siempre tiene ese recibimiento, eso tibio, aunque haga frío. Aunque haga frío. ¿No? Vuelven, en verano se acercan, que precisamente no se refiere a la temporada del año, ¿no? Sino que en el momento también esa llegada es cálida, ¿no? Sí, y bueno, es un refugio. Yo creo que uno con los años le va dando valor a la casa paterna, a la casa de los padres, a la casa donde nacieron los hijos o vivieron y donde se vivieron tantas emociones, ¿no? De todo tipo. Es interesante que no aparece ninguna descripción física, ni de color, ni de tamaño, ni de valor económico. Sin embargo, esta es la casa, esa que tenemos en el corazón, en los sentimientos todas, ¿no? Es increíble. Sobre todo en estos tiempos, donde se puede hacer una gran descripción de lo que se siente, que está en un lugar físico que ha sido, pero obviamente que no aparecen esos datos. Me encantó. Sí, y además, uno viviendo en la casa, ¿no? Los hijos a veces se van por trabajo, por estudio, por lo que sea, y vuelven, pero uno queda, y realmente se siente la ausencia quizás durante determinadas épocas del año, las mesas se achican, porque yo tengo una mesa que se puede achicar y agrandar cuando vuelven, y entonces uno sabe que los hijos vuelven, que esas voces otra vez van a llenar en algún momento del año, no importa el mes, abril, julio, enero, las fiestas, lo que sea, van a llenarse. Esa casa va a llenarse otra vez de las voces de los que amamos, de los que no están en forma permanente, pero que vuelven, y uno los espera siempre. Sí, perdón, acá, casa que extiende los bordes de las achicadas mesas, ¿no? Traes de regreso genuino lo que había alejado el tiempo, calientas el corazón de los hijos y los nietos. Bueno, Lidia es abuela, así que yo imagino abuela de Paloma. Sí. Cuando llega Paloma, ella debe sentir también ese calor y esas ganas de estar en ese suave nido. Sí, realmente uno la prepara para ella, ¿no? Porque van pasando los años y me acuerdo del primer año, compramos un fuentón para que ella se bañara, que no teníamos un fuentón grande cuando tenía un año, y dijimos, y ahora ese fuentón ya bueno, no hay lugar para una pileta grande. No, pero tenemos una pelo pincho, pero uno lo va condicionando, y por ejemplo, si es Pascua, ya mi nieta sabe que, bueno, viene el ritual de Pascua, del domingo de Pascua, que va rinconcito por rinconcito buscando su huevo de Pascua, varios huevos de Pascua, entonces uno le va diciendo tibio, tibio, frío, frío, y los va encontrando. Bueno, esas cosas y muchos detalles que uno prepara para los hijos y para los nietos. Sí, que pasan a la larga a ser unos rituales o ceremonias esperadas, ¿no? Bueno, y la estrofa final, por eso te quiero, casa, porque siempre de regreso me estás trayendo las voces de los que un día se fueron. Cualquier hora del día es perfecta para un café. Café tostado natural de Coffee Store. Pedidos 264.
12 70 58. Placeres de la lectura. Esta es nuestra escritora poeta, pero como decíamos, ella escribe más relatos y cuentos. Y en esto de los relatos y cuentos estuve viendo alguno, ¿no? Que se llama Con poesía. Si bien es un relato bastante poético, ¿no? Si se quiere. ¿Nos podés leer algo así como un fragmento? Sí. Mientras tanto, nos va a contar Lidia, mientras busca o encuentra sobre la publicación de sus obras. Porque obviamente cuando aparece un escritor, la gente piensa, o por lo general, de que su obra tiene que ser compilada, editada, publicada. No siempre es así. No siempre el escritor trabaja o crea en pos de ese objetivo. En el caso de Lidia, contanos cómo es tu experiencia. Bueno, yo tengo un montón de material en el archivo de la computadora. Algunos ya los he eliminado porque tienen muchísimos años y evolucionaron y no me gustan, entonces los eliminé, pero tengo un montón de cuentos y poesías que las voy corrigiendo con el tiempo, les voy haciendo correcciones y las voy cambiando un poco, voy afectando algo que no vi en el momento cuando lo hice. Y todo el material está ahí. Por supuesto que todo escritor sueña con hacer un libro, con publicar un libro, pero bueno, yo tengo que corregir un montón, hacerlos corregir por una persona que entienda de literatura, un especialista, y todavía no lo he hecho, gracias que yo corrijo a veces algunas cosas que voy cambiando, pero primero tengo que hacer una corrección de todo y después, bueno, sí, hacer una publicación. No aspiro a hacer una publicación muy grande ni para vender libros. Realmente yo la quiero hacer para obsequiarla a los amigos, a mi familia, para que quede, porque eso va a trascender mi vida. O sea, como que el artista, como veníamos hablando, trasciende el arte, la vida. Pasan las épocas y nosotros seguimos deleitándonos con obras de arte de hace muchísimos siglos atrás. Bueno, entonces yo quisiera dejar eso, dejar un legado, pero no para que lo aprecie, no diga que bien o que escribió, porque no lo considero que sea así, sino para trascender y para dejar una obra de arte, porque el arte une, acompaña, en las buenas y en las malas. Sí, trae paz, o sea, es todo lo contrario de la violencia para mí. Pero bueno, eso será en algún momento que haya tiempo para hacer todas las correcciones posibles y para editar. Mientras tanto, Lidia está dedicada sí, al proceso creativo fundamentalmente y su obra también a compartirla entre amigos y en ámbitos literarios como los cafés literarios. Que ahí aprendí un montón porque San Rafael tiene muy buenos escritores, muy buenos poetas y bueno, uno siempre escribe desde chico, pero a veces escribe por intuición. Entonces, al escuchar, leer sus trabajos a otros escritores, uno aprende muchísimo, y leyendo, por supuesto, aprende muchísimo leyendo libros de novelas o de relatos o poesía, pero yo he disfrutado mucho los cafés literarios y he aprendido mucho de los escritores sanrafaelinos. San Rafael tiene muy buenos poetas, muy distinguidos, y realmente no me considero poeta porque yo creo que el poeta le pone poesía a todo lo que escribe, pero a veces uno está más sensible, entonces escribe un poema, pero creo que poeta es ese que piensa con poesía, ya que está creando
y la palabra es poesía, y uno le encuentra música y ritmo y emoción, que emociona a esos poemas. Pero bueno, a veces me ha pasado de estar sensible o de ver algo que me disgustaba mucho y que me hacía sufrir, y por ahí escribir una poesía, o admirar mucho la naturaleza, por ejemplo. La naturaleza Es una fuente de inspiración una fuente de constante. inspiración constante, realmente, y asombroso, ¿no? Por eso yo le escribo a veces a Pero una yo te flor. considero una poeta, una gran escritora, así que... Y es más, yo creo que este relato, si elegís un fragmento de poesía, este, Es una poesía esta, sí. Con poesía quería con escribir. poesía, exacto. Ahí es como que pones en evidencia precisamente estas Sí. cosas y este interés, ¿no?, en la poesía. Bueno, con poesía dice así: quisiera tener un alma cantarina y con antorcha encendida de poesía iluminar la conciencia congojada, con olas de palabras asombrosas desnudar el alma sin que nadie se sonroje, aliviar las cargas del que sufre, llenar los pechos de consuelo con poesía, de madre acariciando, trepar alcanzando lo sublime, rescatar voluntades quebrantadas y con poesía proclamando, pintar banderas de la paz. Que es algo que me preocupa mucho. Me preocupa mucho este mundo, cada día me preocupa más, ver que no evolucionamos, que no aprendemos de nuestros errores, y la paz me parece que es un objetivo que tenemos que alcanzar, y la fraternidad, porque somos todos humanos, pero no somos fraternos. Y la fraternidad cuesta mucho, y estamos muy, muy divididos en cosas muy personales, somos muy personalistas y tenemos mucha codicia en el mundo. Hay mucha codicia, mucha ambición, y realmente eso no es lo importante. No, lo importante son otras cosas, otros valores. Yo creo que también la tecnología nos hace más individualistas, nos separamos, por ahí tenemos los mismos intereses, pero actuamos de manera independiente cuando tenemos los mismos intereses. Obviamente, cuando estamos tan apegados a un celular, no estamos atentos a lo que nos pasa al lado, alrededor, inclusive presentes. No estamos presentes, ni siquiera a veces en nuestras propias familias, ¿no es cierto? Estas voces como las que eleva esto que estás leyendo con poesía, al cabo del tiempo entiendo que se han elevado, pero yo creo que en estos últimos tiempos como que deberían elevarse más. El poeta debe hacerse escuchar más, debería haber poesía por todos lados, por donde caminemos. Recuerdo que una de las propuestas que había hecho Jorge Luis Borges al comienzo era una propuesta de la poesía mural. Porque cuando uno piensa en mural, hoy en día piensa en arte visual, más que nada. Sin embargo, ¿qué pasaría si las paredes estuvieran para ser leídas? Alejándonos de un poco de la tecnología y comunicándonos con el arte de la literatura en este caso. Yo creo que hasta nos haría tomar pausas, porque para leer hay que detenerse, ¿no? Si no puedo leer de corrido, o sea, mientras yo voy corriendo, es muy difícil. Es una imagen que la tengo muy presente. Me gustó mucho esto de la poesía mural en su momento, y lo hicieron, duró muy poco tiempo. En realidad no sé cómo lo hicieron, si fue a través de folletos que pegaban o colgaban, o qué sé yo. A mí se me ocurre la poesía pintada, ¿no? Se me ocurre otra idea, que me diste pie vos con lo que... Viste que vos cuando viajás y vas en una ruta o estás en una ciudad capital, ves muchos carteles de propaganda, ¿no? De publicidad. En vez de poner propaganda, pongamos frases poéticas, que la gente vaya manejando y diga, no sé, te regalo una rosa, Lea, por decirte algo rápido. Es decir, algo que te llene el alma y que no te esté machacando, comprá, tené, que es el objetivo, tener. Pero no somos ser poesía. Estamos perdiendo nuestra esencia, ¿no? Tendríamos que tomar las riendas de eso. Yo creo que estamos a tiempo, siempre se está a tiempo. Yo confío mucho en la niñez.
porque los niños tienen mucha capacidad de observación que nosotros vamos perdiendo. Y creo que no hemos dado buenos ejemplos, pero hay muchos niños que están preocupados por el amigo, por el otro niño, por la amistad, por el compartir. De hecho, bueno, perdemos la costumbre de jugar, Sí. que jugar es una actividad hermosa. Entonces, recuperamos, por ejemplo, escribiendo, haciendo teatro, el juego, pero los niños lo tienen latente y es una pena que haya tantas cosas que los distraiga del juego infantil, del compartir con los amigos. Confío en que las futuras generaciones vayan aprendiendo de lo malo y rescatando todo lo bueno que le podemos dejar y compartir realmente humanamente, ¿no? Esto de hasta hacer una hoguera, ¿no? Yo hice una hoguera una vez en la casa de uno de los amigos de mi hija en otra provincia. Les dije, hagamos una hoguera y empecemos a contar cuentos. Y prendieron una hoguerita, ¿viste? Y entonces, mientras algunos estaban comiendo algo, yo empecé a contar un cuento. Pero cuando terminé les dije, bueno, ahora les toca a ustedes. Y entonces mi nieta, que estaba escuchando, y a la que yo le hice una señal, como decía, yo dije, ¿se va a animar? Porque era mucho más chica. Y dijo, sí, sí. Entonces agarró y contó un cuento. Y después de ella pasó otro adulto, y después pasó otro adulto, y me dijeron, qué lindo, que se hizo una hoguera de los cuentos, una fogata de los cuentos. Claro, como, al fogón, a la al orilla fogón, del fogón, como antiguamente como se eran hacía. muchas reuniones. Sí, yo creo que también los niños aprenden del ejemplo y tenemos que apuntar a eso, a dejarles más ejemplos, los adultos que también estamos sumamente distraídos. Sí, sí. Casualmente hiciste de alguna manera mención a otro de tus relatos que se llama Otros Tiempos, ¿no? Ah, sí. Otros Tiempos es un hermoso relato cuyo título habla de eso. Otros tiempos en la vida de los argentinos y específicamente, bueno, Lidia hace referencia a su lugar de origen, ¿no? Buenos Aires, un barrio específico, qué sé yo, que podrían no ser los barrios provinciales, pero la vida cotidiana sí, la niñez, la ingenuidad, las amas de casa, también con su ingenuidad de casarse y considerar que esa es la gran vida, ¿no? Bueno, pero le ponían en su onda. Hay un interrogante que en el relato aparece muy interesante, que seguramente Lidia recordará, pero también algo que acontecía, los niños no faltaban a la escuela y había una explicación de eso. Por un lado, la responsabilidad, ¿no? Pero por otro lado, porque era el lugar donde más se entretenía. Sí, eso es cierto, y se le daba mucha prioridad a la escuela. Yo iba cuando llovía y le decía a mi mamá, También cuando llovía. Cuando llovía, mi mamá me decía, ¿hasta cuándo llueve? Sí. Bueno, yo me acuerdo de eso, mi mamá y yo saliendo con paraguas para la escuela, porque yo no me perdía ningún día de clase. Y realmente antes los padres le daban mucha importancia a la escuela, le daban mucho valor al maestro, lo respetaban mucho, nadie osaba, no concordar con el maestro, no estar de acuerdo, sino criticarlo, mucho menos agredirlo, por ejemplo. Y se respetaba mucho al maestro, a la maestra. Y el niño aprendía de ese ejemplo también, ¿no? Que sí, seguramente que hay autoridad, hay autoridades. Cuando somos chicos hay por encima de nosotros autoridades, no solo nuestros padres, nuestros abuelos eran una autoridad, los maestros eran una autoridad importante, y todas esas cosas que se perdieron es una gran desgracia. Sí, y esto, bueno, yo creo que lo ha acontecido en muchísimas sociedades, ¿no? Sobre todo las occidentales. También están los pros y los contras en este relato o en este cuento que, por ejemplo, la escasa o nula educación sexual que existía antiguamente. Sí.
depende desde dónde se lo mire, no dejaba de ser también algo positivo, pero bueno, esa anécdota que muchos padres nuestros y qué sé yo recordarán, que la niña que llegaba al casamiento era noticiada a veces de algunas cosas unos días antes del gran acontecimiento. Sí, porque era como algo prohibido hablar, era muy raro los padres, sobre todo, bueno, en familia, la madre con la hija que no se pusiera colorada la mamá cuando la hija o el hijo preguntaba algo. Y era costumbre que, bueno, que la madre, si tenía que contarle alguna novedad sobre el sexo, era a la hija y el padre al hijo. Al hijo. Se separaban los sexos, ¿no? Bueno. Y ese pudor generaba muchísima ignorancia, obviamente. Muchísima ignorancia y, bueno, a veces era peor, porque al no tener la palabra verdadera de lo que era la sexualidad de parte de un adulto, entre los niños empezábamos a inventar cosas. Entonces llegaba todo como el distorsionado, teléfono, todo distorsionado. Entonces, bueno, era problemático. Sí, era como algo un poco cómico, pero sí es cierto que había otros valores también, si bien se perdían algunas cosas, como esto de ser más sincero, de ser más amigo con la madre o con el padre, de hablar de cosas más íntimas que no se usaba mucho y se ignoraban. También había un respeto y un amor por lo que el padre o la madre nos daban, y lo que mucho o poco hacían para nosotros era muy valioso y lo valorábamos mucho. O sea, era normal que, por ejemplo, en una familia una nena tuviera un solo vestido para salir por año, lindo para salir, después un vestidito para todos los días y algún pantaloncito, un shortcito, pero no más. Y un calzado para cada ocasión, nada más, digamos, para la escuela. Para ir a la escuela y para salir, pero no la cantidad de cosas que hoy se compran, o la cantidad de juguetes que... Por lo que la gente se desvive también y deja la vida en esas cosas, ¿no? Sí, que creo que no son tan importantes, y bueno, y nosotros respetábamos eso, cada uno tenía su economía familiar y respetábamos lo que se podía hacer. Siempre los padres nos van a dar todo lo que pueden, pero había... dentro de los límites. Dentro de los límites, una coherencia, ¿no? Había cosas más importantes, bueno, para la familia, y se le daba valor a eso, y la ropa, el calzado, el cambiarse, tener muchas cosas no era importante, por lo menos en mi familia. Bueno, ahora vamos a generar un espacio para que participen nuestros auspiciantes. Cualquier hora del día es perfecta para un café. Café tostado natural de Coffee Store. Pedidos 264 12 70 58. Placeres de la lectura. Bueno, le vamos a consultar también a Lidia Legascue, sobre algo que le preguntamos a quienes nos visitan. Es decir, en esta actividad tan placentera como puede ser la de la lectura y la escritura, siempre generamos una serie de rituales precisamente para, de alguna manera, acrecentar el placer, ¿no?, de realizar estas cosas. Así que, Lidia, a la hora de leer o de escribir, ¿cuál es tu rincón preferido, tus horarios, tus días, ¿no?, para leer, para escribir? Si hay alguna bebida que te acompañe, como en este caso, que bueno, en este caso es el café, suponemos que es una de tus bebidas. Sí, el café o un tecito, sobre todo leer en la mañana, al despertarme, y si tengo alguna idea de que me rondó por ahí, en ese momento también manuscrito, escribo algo manuscrito, que después, más tarde, lo pasaré a la computadora, pero el horario de la mañana me da ganas de leer porque estoy sin mucha actividad y bien enfocada en la lectura, y después, bueno, durante el día ocurren muchas cosas, entonces... Y también escribir en la mañana eso que te digo, manuscrito, alguna idea,
Y también a veces a la noche tarde, porque a veces en el día se va pasando el día y uno sale, entra y no tiene consecuencia, o sea, no puede seguir el hilo de lo que estaba pensando hacer. Entonces ya cuando antes de dormir todo se queda tranquilo, en silencio, ahí muchas veces me quedo también escribiendo tarde, porque bueno, es una hora propicia también para crear y con silencio, con tranquilidad. Por todo lo que he leído tuyo y lo que te he escuchado leer en los cafés literarios, en los encuentros, tenés como así como una fuente variada de inspiración. Y contanos cómo es este procedimiento tuyo, es decir, en qué cosas te inspirás y cómo haces para generar así esta diversidad de temática. Bueno, yo creo que no es tan difícil encontrar motivos para escribir o un tema, porque alrededor nuestro hay un montón de situaciones, objetos que nos inspiran. Eh, a veces me llama mucho la atención algo y lo recuerdo y después lo plasmo, y también a veces sueño cosas muy fantásticas, ¿no? Como me gusta mucho la naturaleza, por ejemplo, sueño cosas de que los animales hablen o los árboles caminen, cosas así, las sueño. Y después, eh, habiendo experimentado estar en un lugar muy raro para mí, muy distinto de lo habitual, de lo que es nuestro entorno, nuestro paisaje, nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra gente, también me inspira para hacer un cuento. Y junto cosas por ahí, un sueño con un lugar que me llamó mucho la atención, porque era muy especial y que uno no lo ve habitualmente, no vive en esos lugares. Entonces, yo creo que todo inspira. Hay muchas cosas que nos rodean, desde una hormiguita que pasa caminando hasta, no sé, hasta ver algo en el cielo raro que nos llama la atención, o encontrarse con gente muy especial, o personas como perros, gatos, pájaros, los Como mi pájaros. vida con ella. Claro, como mi vida con ella. Mi vida con ella es un cuento muy agradable, muy simpático además. eh, y acá yo voy a poner en valor el título, ¿no? La importancia del título. El título en una obra, sea un relato, un cuento, una novela, una obra de teatro, suele ser muy relevante y a veces hasta sirve no solo para, digamos, como un anzuelo para hacer una elección de parte del lector, hasta también es importante a la hora de publicar, de vender, ¿no? Algo, el título. Y en este caso, el título Mi vida con ella, a mí personalmente me, me hizo suponer, es decir, una relación entre adultos, ¿no? Obviamente, eso es lo que parece, ¿no? Este relato, este cuento, perdón, y es muy interesante, pero bueno, termina siendo algo sumamente simpático, muy agradable, y como ella realmente lo mencionó, de pronto personificar un animal, y ese es un recurso literario del que se ha valido Lidia, en este caso, la personificación, es decir, poner atributos de personas, en este caso, en una mascota. Y es interesante el relato porque no solo, porque habla precisamente de esa relación, en algunos casos positivas y en otros no, porque también mencionás algo por allí, de esa relación que tenemos con nuestras mascotas. Bueno, este relato termina siendo digamos, una jugada de una mascota. ¿Cómo se llama la mascota? Toto. Toto. Toto, que es un gato, como el que cada tanto sentimos acá en el estudio. François se llama el gato del estudio. Es François. Es François. Y que bueno, es esa jugada de protagonismo, de quererse ganar un gran protagonismo en casa. Muy simpático, muy recomendable. Debiera publicarse como todas tus cosas, hacerse más famosa. Y creo que también de alguna manera estuviste mencionando otro que me viene a la memoria, creo que es Pasión de Madera o algo así, donde Sí. los árboles de pronto también
tienen atributos como de desplazarse, caminar y demás. Pero este relato es más llamativo, al menos más llamativo en otro aspecto, ¿no? Creo que es cuando las personas en algún momento tenemos, creo que todas en la vida, algo nos hace un clic, ¿no? Un cambio de rumbo, y en un lugar donde, como dice el relato, no pasa, un pueblo donde nunca pasa nada. Sin embargo, a esta mujer, a partir de ahí, de ese desvío momentáneo de su ruta, luego de eso todo cambió. Ella siguió su ruta, su destino y demás, pero seguramente ya no volvió a ser la misma, ya no volvió a pensar y actuar. Y eso es interesante que nos suceda a los seres humanos, ¿no? Yo creo que sí, que es muy interesante, porque la mayor parte del tiempo vivimos dormidos. O sea, vivimos en automático. Hacemos un montón de cosas todos los días que hacemos siempre y nos perdemos otro montón de cosas que pasan, que es la vida verdadera. Cuando somos chicos vivimos la vida verdadera, ¿no? Tenemos recuerdos de la infancia porque vivimos tan intensamente la infancia, con tanta pasión, le ponemos todo en el aprendizaje, en el juego, en todo lo que el niño vive, pero después es como que nos condiciona mucho también, ¿no? Entonces esto es así, 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 y vamos por la vida cumpliendo un rol. Y nos perdemos muchas cosas porque dejamos de crear, dejamos de jugar, y la vida es muy rica. Hay tanta vida y hay tantos seres que nos acompañan en la naturaleza que son tan importantes como nosotros. Y a veces no les prestamos atención. Entonces, estar en un lugar donde no pasa nunca nada, pero de repente pasa algo extraordinario, creo que hace reflexionar y empezar a valorar otras cosas que nos rodean, a las cuales nunca le prestamos atención, porque la vida misma es muy rica. Para mí es todo mágico y hay mucho más, hay mucho misterio. La vida está llena de misterios que no conocemos, porque todavía el hombre, con la ciencia y todo, habiendo evolucionado mucho, bueno, todavía tenemos guerras y no pudimos solucionar muchos problemas. Entonces yo creo que hay mucho misterio todavía por descubrir. Y al observar, uno observando, el niño observa mucho, el adulto que se impone a observar descubre maravillas, y creo que nos hace falta todos los días descubrir maravillas. Distraerse en las maravillas. Sí. Bueno, como verán, nos está hablando una verdadera poeta, alguien que descubre belleza, poesía en cada cosa. Alguien que los avatares de la vida pudieron distraerla, sin embargo ella, luego de cumplir con sus roles y sus funciones, retomó ese sendero por la literatura, por el arte en general. Una escritora polifacética, porque abraza, envuelve varios géneros literarios, y también una mujer que es madre, que es abuela, y que eso no le impide ser una narradora oral, dedicarse al teatro, a la escritura. Y que puede generar relatos como este, ¿no? De que algo en la vida en algún momento nos tiene que hacer ver las cosas distintas, retomar rumbos, volver a los sueños, volver a cumplir esos objetivos con los que alguna vez soñamos. Lidia, ¿vos qué mensaje le dejarías a las personas que no importa, digamos, el tramo etario que estén transitando en la vida, pero que esas personas sobre todo que encuentran o hacen más hincapié en las limitaciones que tenemos para lograr nuestros sueños y no en el sueño en sí mismo? Claro, yo creo que justamente en cualquier momento de la vida uno puede realizar alguna actividad que sea realmente para saborearla, para degustarla, en cualquier momento de la vida. Pero justamente creo que cuando llegamos a la madurez, el tiempo de jubilarse, y que tenemos la suerte de llegar. que tenemos la suerte de llegar, de estar bien,
y no tenemos la actividad del trabajo todos los días, yo creo que a veces uno se encuentra un poco perdido porque tiene demasiado tiempo y mucha gente me dice, y no sé qué hacer, y me aburro, y me aburro. Yo jamás en mi vida me he aburrido, nunca me he aburrido, porque realmente creo que no existe excusa para aburrirse, estar aburrido, hay tanto, tanto. Y entonces digo, bueno, hay muchas actividades que uno puede retomar cuando dejó de trabajar, pero también empezar a crear y a sacar adentro el artista, porque yo conozco muchas personas que eran señores empleados o señoras amas de casa y que han descubierto a sus 50, 60 años que podían pintar muy bien, que podían hacer teatro muy bien, que podían bailar, que podían cantar. Y yo creo que todos tenemos un artista dentro que por ahí lo silenciamos en algún momento por distintas causas, porque no se podía, porque no había tiempo. Y es el momento oportuno de empezar a hacer arte. El arte, eh, el arte salva. Yo creo que es una pena que no tengamos arte en las escuelas desde el primer día de clase que un niño va al jardín o a la guardería hasta el último día de clase. Y los padres suelen decir, no, tiene que aprender matemáticas, contabilidad, historia, letras. Está muy bien también. Que está muy bien, que es a lo que, para que la escuela apunta, para formar profesionales o artistas, si en el llegado el caso estudiarte, pero eso no quita que tengamos arte en la escuela y que uno descubra cuando es chico, cuando es adolescente, que tiene muchas capacidades. Y todos tenemos algo diferente, una capacidad distinta al otro. No hay un ser humano que pinte igual que otro, que toque un instrumento igual, que escriba igual, y esas capacidades hay que respetarlas. Entonces, seguramente que todos somos genios en algo. Yo creo que las personas somos geniales. Vos podés escribir como ninguna otra persona. Y yo puedo bailar como ninguna otra. Y no hay dos que bailen igual ni dos que escriban igual. Entonces, a pesar de los millones y millones de personas que habitamos este planeta, todos somos distintos y tenemos una capacidad especial que deberíamos sacar afuera y mostrarla y el mundo potenciarla y el mundo derecho a apreciarla, a ser espectador de esa capacidad y compartirla con los demás y que los demás la aprecien, porque somos especiales todos. Y dejar de hacer hincapié sobre todo, digamos, en las limitaciones que siempre están, algunas son grandes, ¿no? Y con el tiempo van apareciendo más, pero siempre, siempre tenemos la forma de zafar y de potenciar. Sí, excusas. Excusas a veces excusas, es cierto. Yo creo que hasta el último día de vida uno tiene que disfrutar de la vida y darle a la vida todo lo que nos dio, devolverle, plasmando en un arte, en una capacidad, y no hay persona que no pueda hacer algo para que otros la disfruten. Yo creo que y si hay algo que trasciende, como decíamos, hasta la muerte, digamos, trasciende la muerte, es el arte. Y a eso nos tenemos que dedicar también. Bueno, sí. Lidia, y llegó el momento de la despedida. Lamentablemente, sí. Bueno, tengo que decirte muy agradecida por tu significativa presencia aquí en Placeres de la Lectura. Bueno, no, yo soy la agradecida y el mensaje que vos traés, esto de que el arte trasciende todo, trasciende la muerte y somos eternos, podemos ser eternos haciendo arte y regalándole a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro mundo, parte de ese arte que todos tenemos y que nos tenemos que animar a sacarlo, a hacerlo. Llenemos este mundo de arte, ¿no? Gracias. No, gracias a vos. Placeres de la lectura. Entre sorprendida y un poco espantada, la forastera se alejó tan rápido como pudo de mi pueblo, donde había vivido un despertar. Entonces recordó que pensaba vacacionar en el mar, pero no entendía muy bien qué la había llevado hacia aquí, un lugar donde nunca pasaba nada.
donde si alguien tiene el argumento y quiere, puede hacer un pueblo de ficción, imaginarlo de otra manera, como si cobrara vida, donde los árboles caminan y se encuentran, y la pasión de la madera abraza al humano, lo sacude en las noches de verano calientes. La forastera entonces tomó rumbo al mar, donde vivía su madre. Allí, junto al oleaje bravío, donde rompen las olas con tanta fuerza que sacuden y conmocionan. Volvió al mejor lugar para unas vacaciones distintas. Un mundo lleno de emociones y recuerdos que había olvidado, como aquel noviecito de la adolescencia, que quizás aún vivía en su pueblo marítimo, y al que recordó gracias a la pasión de la madera, de mi pueblo, donde nunca pasa nada. Placeres de la lectura, porque aquí tendremos ese privilegio, conocer la obra primero a través de su creador, para luego leerla placenteramente.